Creemos que tú eres nuestro Dios. Y a ti, Señor, entregamos nuestra adoración. A ti entregamos nuestra exaltación. Y a ti entregamos, Señor, nuestra humillación. En el nombre de Jesús. Estamos bajo tu cobertura. Señor, nosotros sabemos, no dependemos de alaridos, gritos, ruidos, para saber que tú estás en nuestros medios. Además de la fe, en que creemos que tú estás en nuestros medios, tú lo certificas. Y como decía la pastora al principio de la escuela bíblica, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás. Y el salmista había dicho antes: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Padre, sabemos que tú estás en nuestros medios para bendecirnos, para cubrirnos y para guardarnos en ese tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 35. Vamos a leer esa historia y luego vamos a ir sobre la historia completa. Jeremías 35. Freddy, ¿tú puedes venir y asistirme y ayudarme a leer, por favor? El capítulo completo. Mientras Freddy lee, con buena dicción, calma y paciencia, usted escucha la historia y luego nos vamos a meter en esa historia. 35. Obediencia de los recabitas. Recabitas. Recuerde ese nombre, ese gentilicio. Recabitas. Palabra de Jehová vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales de beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masaías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino ustedes ni sus hijos, ni edificaréis casa, ni sembrarán sementera, ni plantarán viña, ni la retendrán, sino que morarán en tiendas todos sus días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra donde ustedes habitan. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová.
Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo he hablado a ustedes desde temprano sin cesar y no me han oído. Y envié a ustedes todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para decirles: vuélvanse ahora cada uno de su mal camino y enmienden sus obras, y no vayan tras dioses ajenos para servirles, y vivirán en la tierra que di a ustedes y a sus padres. Mas no inclinaron su oído ni me oyeron. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecieron al mandamiento de Jonadab su padre, y guardaron todos sus mandamientos, se hicieron conforme a todas las cosas que él les mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén. Una historia muy interesante. El tema de esta predicación hoy es un ejemplo de obediencia a imitar. ¿Quiénes eran los recabitas? Los recabitas era un pueblo nómada, una tribu nómada que se originó con los ceneos. En el libro de Jueces 4:11 dice: y Heber ceneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Primera de Samuel 15:6 dice: y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y en Primera de Crónicas 2:55 dice: y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Recab era un patriarca, obviamente un fundador de ese pueblo, que le ordenó a su descendencia no contaminarse con vino. Y Dios los instruyó a no plantar viñas, a no edificar casas fijas, sino a vivir en tiendas como nómadas, como beduinos. Ellos no vivían en un lugar fijo, sino que se movían conforme Dios los guiaba. Cuando Dios decide enseñar a Israel un ejemplo de obediencia, Dios le dice a Jeremías: ve a la casa de Recab, ve a los recabitas, reúnelos todos, mételo en el templo, en un aposento cerrado, ponle vino y sírvele vino. Jeremías era un profeta complicado, porque Jeremías, Dios le ponía muchos símbolos para profetizar y para enseñar a Israel. Igual que Ezequiel. Una vez Dios le dijo a Ezequiel: coge todos tus trastes y póntelo a la cabeza y sal por la ciudad. Y cuando la gente te pregunte, tú le dirás: así pasará a este pueblo. Entonces Jeremías también tenía símbolos ejemplarizadores para profetizar. Y este símbolo que Dios, aparentemente inexplicable para Jeremías, porque Jeremías sabía que los recabitas no bebían vino.
Pero Jeremías era un profeta obediente. Él ya sabía cómo Dios trataba con él y él se disponía a obedecer. Jeremías profetizó por 40 años. Y esta profecía, y él profetizó durante 5 reinados diferentes. O sea, en esos 40 años Israel tuvo 5 reyes diferentes, por lo menos 4, y luego la destrucción del templo. Tuvo a Josías, que reinó 8 años, desde el 627 hasta el 609 antes de Cristo. Tuvo a Joacás, que reinó 1 año en el 609 antes de Cristo. Esta profecía en particular es durante el reinado de Joacim. En el versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacim. Este capítulo 35, esta palabra profética, este simbolismo, este ejemplo, esta lección que Dios le quiere dar a Israel, acontece durante el reinado de Joacim, que fue en el 609 al 598. 11 años reinó Joacim sobre Israel. Luego reinó Joaquín, luego Sedequías, y luego en el 587 fue la destrucción o la caída de Jerusalén. El ministerio de Jeremías duró 40 años. Pero durante los 11 años de Joacim viene esta palabra profética a Israel. No toda la palabra profética que Dios le daba a Jeremías era recibida bien. De hecho, en el capítulo 36, un capítulo después, Jeremías recibe una palabra y se la dicta a Baruch, que era su escribiente, y dice: léela delante de los oficiales del rey. Y cuando él la lee, los oficiales del rey se ponen nerviosos, van donde el rey y ellos buscan el rollo, se lo quitan a Baruch y leen el rollo delante del rey. Y cuando el rey escucha esto, el rey saca un cincel o una cuchilla y rompe el rollo y lo va tirando pedazo a pedazo en el fuego. Es la primera intentona de destruir la Biblia física que se conoce en la historia, y pasó en el tiempo de Jeremías. Ahora bien, cuando todavía obviamente no era la Biblia, era solamente un fragmento de la profecía de Jeremías. Ahora bien, esta historia es particularmente importante para mí esta mañana, cuando desperté y Dios me llevó a ella, porque es una historia que procura que aprendamos la obediencia. En el tiempo que Jeremías comienza esta profecía, te dije, Joacim era rey. Pero mire el contexto histórico y social de este momento, de estos 11 años. Dice que Joacim fue un rey malo, un rey perverso, que se corrompió, y que en su época hubo mucha corrupción gubernamental, y que hubo saqueos y delincuencia social y callejera en los tiempos de Joacim. En ese tiempo Dios va a demandar obediencia a Israel. No es fácil obedecer en un contexto corrupto, perverso y malvado. Pero en ese contexto es que usted y yo vivimos. Si usted observa nuestros gobiernos, todos en Latinoamérica tienen actos de corrupción por demás. Si usted observa la sociedad de hoy, es una sociedad convulsa, corrupta, mundana, perversa, impúdica. Si usted observa cómo el comportamiento de los jóvenes de hoy, hermano, cómo se comportan los jóvenes de hoy, eso es increíble. Pero en esa generación, en medio de ese contexto corrupto, perverso, maligno, Dios llama a Jeremías y le dice: ve a la casa de Recab y reúneme a todos los recabitas, esta casta, esta tribu
esta élite, y reúnemela. Métela en el templo. Oye, ¿dónde lo metió? En un aposento en el templo y sírvele vino. Típicamente, cualquier individuo de los recabitas pudiera pensar, estamos correctos. Él es el profeta de Jehová más usado del tiempo, un hombre íntegro, que no doblega su mensaje, que no vende el mensaje. Estamos en el templo y estamos apartados en un retiro. El escenario es idóneo para deslizarnos a lo que el profeta nos está pidiendo, que bebamos vino. Además, el acto de brindar vino era un acto de cortesía. Es como que yo ahora invite a los pastores el día 30 y le ponga un refrigerio. Es un acto de cortesía a ellos. Nadie va a pensar que ese refrigerio tiene un gancho detrás, porque es un acto de cortesía. Pero los recabitas eran tan obedientes que le dijeron al hombre de Dios, no vamos a beber vino, porque nuestro padre nos dijo que no bebiéramos vino y que nos consagráramos a ese juramento y a esa observancia. La iglesia del siglo XXI está llamada, por eso luego el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Porque embriagarse con vino, en el contexto de los recabitas, era una trampa. Dios probó el corazón de los recabitas, el corazón de Jeremías y el corazón de la sociedad, llevando a esta gente a un lugar y brindándole vino. Pusieron copas paranganas de vino, mucho vino. Y ellos dijeron no, porque nuestro padre nos enseñó a no tomar vino. Ellos se ciñeron al mandamiento, al estatuto, al precepto y obedecieron. Decía yo que esta generación es tan voluble que hasta la iglesia se corrompe con facilidad. Y cuando digo la iglesia no me refiero a la organización, sino al organismo que eres tú. La iglesia es una organización compuesta por organismos vivos, que es usted y que soy yo. Y esos organismos, si no se cuidan, producen cánceres que hacen metástasis y contaminan a la iglesia completa. Pastor, ¿qué te está diciendo? Te estoy diciendo que si tú no guardas la palabra de Dios y te mantienes puro, te convierte en un elemento impuro, contagiante de impureza, y contagias a los demás. Una historia bíblica para respaldar este pensamiento. Josué acaba de conquistar a Jericó, los muros cayeron, 13 vueltas cayeron los muros, y hay un pequeño pueblo llamado Jai. Josué capítulo 7. Un pequeño pueblo llamado Jai. Y Dios le dice, ve contra Jai y destrúyela. Los ancianos asesores de Josué le dicen, Josué, no es necesario que vayamos todos. Eso es un pueblito. A un pequeño ejército. Y ellos se encargan de eso. Y verdaderamente era un pueblo insignificante para la gran victoria que ellos habían tenido con los amalecitas y con Jericó. Ahora bien, dentro de ese grupo había un soldado llamado Acán, que en el medio del fragor de la guerra, después que Israel viene destruyendo y quemando a Jai, él pasa y de repente ve un lingote de oro, uno de plata y un manto babilónico, costosísimo. Y como su corazón era corrupto, como había anatema en él no resistió a la tentación. No fue como los recabitas que dijeron no. Él se devolvió, sustrajo el manto, los lingotes, hizo un hoyo en su tienda, lo enterró
y puso una alfombrita, creyendo que eso iba a tapar el pecado o la evidencia del pecado. De repente Israel pierde y pierden más de, creo que fueron 32 hombres o 37 hombres en esa batalla. Con Jericó no perdió un hombre, con Amalek no perdieron hombres, y con Jai, que era un pueblito, perdieron 37 personas. Y Josué se indigna, se tira ceniza por la cabeza, rasga su vestidura y consulta a Jehová indigno. ¿Qué ha pasado, Señor? Tú me dijiste que fuera contra Jai. ¿Qué pasó? Y yo le digo, es que hay anatema, hay desobediencia en medio del campamento. No fue, escúchame, iglesia amada de mi corazón, no fue todo el ejército, fue un solo hombre que trajo la maldición. Alguien podría llegar a pensar, bueno, yo estoy en pecado, soy pecador, estoy en pecado activo consciente, pero como allá son santos, yo me puedo colar entre los santos. Es como el cuento de Wenceslao, ¿no? Que la muerte dijo, vengo por Wenceslao, y él se enteró. Y Wenceslao tenía mucho cabello y se raspó la cabeza para que la muerte no lo conociera y se sentó en un cine a ver una película. Y la muerte anda en la oscuridad entre el cine buscando a Wenceslao y dice, bueno, como no encuentro a Wenceslao, me llevo este caco pelado. Wenceslao pensaba que él iba a escapar y la muerte dijo, como no encuentro a Wenceslao, me llevo a este caco pelado. Y se llevó a Wenceslao. A veces creemos que también el Espíritu Santo va a pasar por alto mi pecado porque yo estoy en la iglesia entre los santos, en la comunión de los santos, como se llama la iglesia. Y Acán no fue pasado por alto. Y Dios le dijo a Josué, hay anatema en el campamento. Y Josué se metió con Jehová y Jehová declaró dónde estaba el anatema. Fueron a la casa de Acán, abrieron la tienda, hollaron y encontraron la maldición. Y Dios le dijo a Josué, apedréalo a él, a su familia, a sus bueyes y quema todas sus propiedades. Si usted quiere comprender esto mejor, yo siempre estoy citando cosas de él. Léase el libro La Necrópolis de los Sueños. Ahí Dios explica por qué Dios, un libro nuestro, ¿no? Dios destruyó a Acán. ¿Por qué Dios no pasó por alto a Acán? Los recabitas dijeron, con nosotros no va a pasar igual. Vamos a guardarnos y no vamos a tomar vino. Aunque el mensaje o la incitación viene del hombre de Dios y parece palabra de Jehová, seamos fieles al estatuto de nuestro Padre. Seamos fieles a lo que Él nos ha pedido. Y Dios comprenderá nuestra fidelidad. Porque donde Dios encuentra fidelidad, Dios encuentra un bono. Entonces Dios dijo, no nos vamos a contaminar con vino. Y no bebieron vino. Y Dios entonces dice, ok, Jeremías, que esto se haga público. Que salga de ejemplo a la ciudad y a la sociedad. Y versículo 12, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. ¿No van a aprender? Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido hasta hoy, por no obedecer el mandamiento de su padre, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. ¿Qué es más importante?
un hombre llamado Recab, que tenía años muerto, que había muerto y había dejado esa institución de no beber vino, pero ya estaba muerto, a la palabra de un Dios vivo que te pide obediencia. Si estos recabitas pueden obedecer a la palabra de un hombre muerto, ¿cuánto más Judá e Israel deberían obedecer a la palabra de un Dios vivo? Que de tiempo en tiempo, de generación en generación, desde los albores de la historia, les estoy hablando palabra y no me quieren obedecer. Por eso el ejemplo de los recabitas es un ejemplo de obediencia a imitar. Usted y yo deberíamos tener pendiente, aleluya, el deseo de querer obedecer a Jehová. Versículo 15 del capítulo 35 de Jeremías: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vosotros del mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni oísteis. Te he hablado claro, pero tú persistes en no oír. Te he llamado, te he instruido. En la parábola del hombre de Lázaro y el mendigo y el hombre rico, muere Lázaro, que era un mendigo, y muere un hombre rico. Lázaro va a la presencia, al seno de Abraham. El hombre rico va al infierno. Siempre que digo esta parábola, especifico lo siguiente: el hombre rico no está en el infierno por ser rico, y Lázaro no está en la gloria por ser pobre. Siempre lo digo, porque la tradición católica nos ha querido como enseñar que el pobre menesteroso va para el cielo y el rico va para el infierno. Eso es mentira. Usted puede ser multimillonario y va para el cielo si se arrepintió. Usted puede ser bien pobre e irse al infierno si no se arrepintió. Pero en la parábola Jesús dice que había un abismo entre el seno de Abraham y donde estaba el hombre rico. Y el hombre rico estaba seco y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua y la ponga en mi boca. Y el padre Abraham le dijo: lo siento, hay un abismo de separación, y donde tú estás no puede venir para acá, y donde Lázaro está no puede ir para allá. Qué bueno saber eso, ¿eh? Que cuando yo muera no puedo ir al infierno. ¡Ay! Qué bueno es saberlo. Hay un abismo de separación. Aleluya. Manténme fiel y firme para yo estar allá. Entonces, dice, ok, dice el hombre rico, que era rico porque era un hombre inteligente y sabio. Dice, ok, ya que no puedes hacer nada por mí, manda, y él no puede venir aquí, mándalo a la tierra y que le predique a mis seres queridos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y el padre Abraham le dice: allá abajo tengo a mis profetas, mis pastores, mis mensajeros, mis evangelistas, mis maestros, que lo oigan a ellos. En el caso de los recabitas y de esta historia, Dios le dice a Israel: le mandé mensajeros y pastores a anunciarles de generación en generación, y ustedes no escuchan, ustedes no oyen, ustedes sencillamente no quieren obedecer. Aleluya. Y los recabitas se mantuvieron firmes y fieles a la palabra de su padre, de sus ancestros. La pregunta reflexiva de esta historia esta mañana es: ¿y yo? ¿Y tú?
Los recabitas obedecieron a un hombre. Yo creo que Dios nos está llamando a mirar con lupa este ejemplo de obediencia para que nos convirtamos en cristianos obedientes a su palabra. Porque solemos obedecer los estándares, las políticas, los procedimientos, por ejemplo, de las empresas. Tú el que es empleado aquí, cuando lo contratan, le dan un librito, por lo menos en empresas organizadas, donde está algunos puntos importantes que usted debe observar. Y en otras empresas, como donde yo trabajaba, le meten una semana en una aula a enseñar. Esa era parte de mi rol. Una semana con los nuevos empleados o con el nuevo empleado a enseñarle la política y los procedimientos de la empresa y enseñarle los estándares de su departamento y la descripción de puesto. Y nosotros nos ceñimos a eso. Esteban, usted a partir de hoy ha sido contratado para que esa puerta esté abierta a las 8 de la mañana todos los días. Y Esteban todos los días llega a las 6 de la mañana y a las 8 abre la puerta. Los recabitas se ciñeron a un precepto humano y fueron fieles a él. Y Dios lo usa como un ejemplo a imitar. Ahora, el mismo Esteban, el mismo hombre, el mismo cerebro, la misma inteligencia, ponlo a abrir la iglesia. Es un ejemplo. Aquí no hay de eso, y Esteban tampoco es así. Ponlo a abrir la iglesia para que tú veas. El primer día lo abre a las 7:45. Bien. El segundo día lo abre a las 7:50. Bien. El tercer día a las 8 la abre. Bien. Ya a la quinta, sexta semana le coge el sueño. Llama a otro para que le abra la iglesia. No viene, no se presenta. Está ocupado, se fue para su campo y no pudo regresar a tiempo, etcétera, 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 etcétera. Y se convierte en alguien que no es fiel a la asignación del cielo. Los recabitas eran fieles a su asignación terrestre y Dios lo usa como ejemplo a imitar. Yo quiero que ustedes, hermanos, comprendan esto bien, y sobre todo los niños. Sean obedientes. Entonces, la obediencia, a menos usted cuestiona el precepto, el estándar, la norma, más fácil obedece. Pastor, y esto no es como un adoctrinamiento, esto no es como llevarme como vaca loca, como caballo con cabestro a un lugar. Bueno, esa no es la intención. Pero esa es la realidad. Esa no es la intención de Dios, pero esa es la realidad. El salmista dijo: ponme como cabestro, como caballo. Él tuvo que decirle: porque yo en mi sano juicio no puedo. Ayúdame. Y la semana pasada veíamos que este principal dijo: ¿tú crees? Dice: yo no creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo no creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esté en la disposición de obedecer. Cuando yo estudiaba el proceso de calidad total de un famoso estratega empresarial llamado Deming, que era americano y Japón se lo robó. América perdió ese cerebro, el tipo se fue a Japón y estableció el procedimiento de calidad total en Japón. Por eso Japón es una primera potencia de calidad y nació de un americano. Deming define a la calidad total como hacer las cosas bien desde el principio. Hacer las cosas bien desde el principio.
Yo sé que Jerry sabe de qué estoy hablando porque en ingeniería industrial él tuvo que haber visto a este señor. Hacer las cosas bien desde el principio. Y obedecer es estar en la disposición desde el principio. Desde el principio en obedecer. No es fácil. No es fácil. Pero usted tiene que saber que Dios no es cuestionado. La semana pasada murió un amigo, pastor, murió de cáncer en Puerto Rico. Yo lo conocí en el año 1981. Yo me quedaba en su casa cuando yo era un muchacho y andaba de misionero en los batalles de San Pedro de Macorís. Y como su papá era de la Asamblea de Dios, era pastor, era la casa que nos recibía algunos muchachos. Y ahí conocí a Misael Puente Mena. Misael se va a Puerto Rico, trabaja con Gigi Ávila, se hace miembro, se hace el que llevaba la agenda de la campaña de Gigi Ávila y anduvo toda Latinoamérica con Gigi Ávila. Luego lo pone encargado de programación de su emisora y del canal de la televisión. Y luego Misael renuncia y se hace y lo pone de pastor. Misael murió la semana pasada. Cuando yo me entero 3 días antes de que él tenía cáncer. Veo a Samuel Hernández en su casa ministrando con la guitarra. Y yo escribo, digo, en un live, y digo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces un amigo en común de aquí de República Dominicana me escribió y me llamó, me dijo, es que Misael tiene cáncer, Freddy. Bueno, murió. Yo me levanto ese día que él muere, no lo sé, y oro por él. Pero ya Misael había muerto a las 3 de la mañana, yo estoy orando a las 7 de la mañana. Y cuando termino el live, veo llamadas perdidas y digo, wow, me está llamando Junior, déjame ver qué pasa. Y me dice, manito, perdimos a Misael. Lo más normal es que yo me comenzara a cuestionar. Y yo no oré. Y no había todo un pueblo en Latinoamérica orando por Misael. Y no había toda una iglesia orando por Misael. Iglesias enteras, concilios enteros orando por Misael. Gente de la talla de Samuel Hernández fueron a su casa a orar por él. O sea, ¿y qué pasó? El obediente no tiene esos cuestionamientos. Dios es soberano. Y Dios le dijo a Israel y a Judá, sean como los recabitas, obedezcan. Hermanos, y Dios lo llevó a un lugar de santificación y de consagración. Y ellos dijeron, si nuestra consagración implica beber vino, nos vamos de aquí. Porque el hombre fiel, aunque el ambiente parezca santo, sabe que no debe violar sus principios. Termino con esta anécdota personal. Yo estoy en un congreso de pastores hace unos años, año 2005, 2004. Habemos en esa sala más de 100 pastores y hay un predicador internacional predicando, con una enseñanza, con una revelación que traía para el mundo. De repente este hombre que está predicando dice que Cristo ya vino. Yo que estoy sentado, que soy el de la iglesia más humilde del grupo, yo miro a los megapastores de la ciudad que se quedan callados. Hago así, miro para arriba, miro para atrás. Y al que está atrás de mí le digo, el hombre quiso ignorarme, pero yo insistí. Y me dice, ¿usted tiene algo que decir? Yo tengo una pregunta. Usted acaba de decir hace 3 minutos que Cristo ya vino en su segunda venida. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Si Cristo vino y viene por la iglesia y yo soy la iglesia, ¿qué hago yo aquí? No, es que yo no tengo tiempo para enseñar esa teología ahora, necesito por lo menos 3 horas para enseñar eso. Le digo, bueno, le digo, pastores, yo tengo tiempo. Que Él nos explique. Hermano, el hombre no publicó nada, era una herejía, una falsa palabra, un disparate teológico, una mentira de esas que andan por ahí y que la gente la oye.
Tú puedes estar en el lugar más sagrado, más santo, pero si lo que se está moviendo no está conforme a la palabra de Dios, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Los recabitas dijeron, estamos en el templo, estamos en un aposento, pero nos están pidiendo que bebamos vino y nosotros no vamos a beber vino. Sencillo. Lo que Dios estaba haciendo era usando un simbolismo para hablarle a Israel. Decide ser fiel. Decide obedecer. Ser fiel al Señor y obedecer. La obediencia implica sacrificios. Sacrificios. Pero sé fiel. Hoy hablábamos de Abraham. Y Abraham, todavía no hemos llegado ahí, pero vamos a llegar ahí. Subió al Moriah con Isaac, obedeciendo a Jehová y sacrificándolo. Cuando lo iba a matar, el ángel de Jehová dijo, no lo mates. La teofonía, Cristo, no lo mates. Y allá apareció un cordero entre la zarza, entre un arbusto, amarrado por las ramas de aquel árbol. Y ese fue el cordero pascual, o el cordero de sacrificio, que se sacrificó en ese entonces. Dios tiene la manera de suplir tus necesidades cuando tú eres fiel a Él y eres obediente. Ponte de pie, por favor. Padre amado, sabemos que no es fácil ser obediente. Sabemos que es complicado, difícil y sacrificial. Pero si tu hijo fue hijo por cuanto aprendió la obediencia, nosotros queremos ser hijos porque aprendamos a obedecerte. Así como los recabitas no cedieron ante la insinuación de Jeremías, sino que dijeron, no vamos a beber vino. Y luego tú lo usas como un ejemplo de obediencia a imitar. Padre, que como dijo el apóstol Pablo, sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, que nosotros seamos ejemplos a imitar en nuestra consagración, en nuestra adoración, en nuestra devoción, en nuestra asistencia a la iglesia, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra relación de padre, de hijos, de hermanos, de empresarios, de deudores, Padre Santo, de acreedores. Dios mío, cual sea la esfera en la cual nos desenvolvamos, que seamos fieles en obediencia a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a obedecer. No es fácil obedecer, pero ayúdanos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, es la obediencia a los que nos va a meter en el cielo. No son las preconcepciones, ni las percepciones, ni las ideas, ni las ideologías, ni las filosofías, ni el ayuno, Padre, ni la lectura. Es la obediencia lo que nos va a llevar al cielo. Padre, así como los ceneos, recabitas, ayúdanos a nosotros a ser fieles en lo que hemos recibido, a mantenernos pegados a tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, si no hemos obedecido de la manera correcta hasta este momento, nos exponemos a tu palabra y a tu misericordia y te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a serte fieles en el nombre de Jesús y a obedecer en el nombre poderoso